Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy en este cuarto webinar del sexto ciclo de conferencias en el marco de la vanguardia odontológica, dirigido a toda la comunidad odontológica nacional e internacional. La Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se siente muy complacida y a la vez le da las gracias a la doctora Grady Lugo por su participación en este sexto ciclo. También informamos que la semana próxima, el 8 de diciembre, tendremos el quinto webinar con el doctor Jesús Sánchez, con un tema muy interesante, como es parámetros estéticos para restauraciones directas en el sector anterior, de la planificación a la ejecución. Al mismo tiempo, los invitamos a inscribirse en nuestro tercer curso de actualización a la vanguardia en la odontología interdisciplinaria, en donde se presentará un enfoque perio-pros de casos anteriores. Las inscripciones a través de la empresa TikiPlay, con un crédito este curso de 6 horas académicas, y va a tener los de la Universidad de Carabobo y de la Sociedad Venezolana de Periodontología, capítulo central. También no podemos dejar de pasar esta oportunidad de gracias a la Sociedad Venezolana de Periodontología por la difusión de este webinar, el que la doctora Grady Lugo va a desarrollar en la tarde de hoy. También queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Dynamic Dental y al World Trade Center. También es importante decirles que te esperamos, ¿verdad? Que contribuyas a la vez con nuestra querida el día 5 de diciembre. Sin más preámbulos, vamos a presentar a la doctora Grady Lugo, quien es odontólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en periodoncia de la Universidad Central de Venezuela. Realizó doctorado en innovaciones educativas. Es profesor asociado de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad Central de Venezuela. Es coordinador del doctorado en Odontología de la Universidad de Venezuela. Es miembro de posgrado de periodoncia de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro de la Comisión de Enseñanza de la FIP. También ha realizado en capacitación, investigación científica y salud ocupacional. Y también ha realizado el perfeccionamiento profesional en implantología y recibió el premio Raúl Picentelli de la Sociedad Venezolana de Odontología en el año 2015. Ese es su currículum, ¿verdad? Aparte de eso, ella nos va a desarrollar un tema bien interesante, bien, de una significativa relevancia para estudiantes y odontólogos, como es la litosis, precisiones diagnósticas y tratamiento. Sin duda, la litosis es definida como un olor agradable procedente del aliento de una persona. Es un problema social asociado frecuentemente a la mala higiene bucal o a enfermedades de la cavidad bucal como la caries y la enfermedad periodontal, pero también puede implicar enfermedades sistémicas que necesitan diagnóstico y tratamiento específico. Sus repercusiones sociales, como el aislamiento, las económicas, el gran consumo de productos de higiene dental que realizan estos pacientes, y sanitario, que se debe posiblemente al retraso del diagnóstico de una enfermedad grave, nos lleva, ¿verdad?, a nosotros a llevar esta presentación de este tema que nos brinda una orientación, directrices, mejor manejo de ¿okay? Diagnóstico, nosotros no pudiéramos tratar a estos pacientes y aplicar el mejor tratamiento. Doctora, tiene un tiempo para ti que nos lleves a conocer más a profundidad de este tema tan interesante. Adelante.
Muy buenas tardes para todos. Permítame, ¿se está viendo la pantalla? Sí, perfecta. Y Bien, se escucha perfecto, sin interrupción. sin interrupción, todo muy bien. Ok, muy buenas tardes para todos. De verdad que es un honor para mí estar el día de hoy en este ciclo de conferencias en el marco de la vanguardia odontológica y quería dar mi mayor agradecimiento a la doctora Ingrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, a la doctora Carolina Fonseca, que es la directora de la Escuela de Odontología, y a todo este equipo de Dynami Dental, por este apoyo logístico que han dado a la conferencia que he titulado el día de hoy, Halitosis, Precisiones Diagnósticas y Tratamiento. Creo que hay un micrófono activado ahorita, no lo sé. Ok, ok. Habiendo dado las gracias y con esa tremenda introducción que acaba de hacer la doctora Carolina, bueno, me permito comenzar hablándoles de la litosis. La litosis no es más que un descriptor genérico que lo que refleja es ese olor, como lo decía la doctora, detectable, desagradable u ofensivo que emite la cavidad bucal. Y ella involucra la descamación celular, la putrefacción bacteriana y la proteólisis, es decir, la destrucción de esas proteínas bacterianas, tanto endógenas como exógenas. Nosotros vamos a encontrar en la literatura muchísimos sinónimos de esta entidad, como estomatodisodia, cascomia bucal, mal aliento, osoctomía, bromognia, y así vamos a encontrar una gran cantidad de sinonimias. Muchos autores han dicho que la litosis debería ser un término para describir un olor cuando su causa es sistémica, que deberíamos utilizar el término mal olor de la boca si se trata de los seros paranasales y deberíamos utilizar el término fetores ore, que es más apropiado para determinar el olor que emana de la cavidad bucal. Sin embargo, en la tarde de hoy, como en otras ocasiones, no vamos a hacer ninguna distinción del término, vamos a utilizar indistintamente el término halitosis o mal olor de la boca, como suele usarse en las referencias en la actualidad. Si bien nosotros hablamos de la litosis, es importante distinguir dos elementos muy importantes de ella. Uno tiene que ver con la calidad y el otro con la intensidad. La calidad tiene que ver con el origen de la litosis y la intensidad tiene que ver con el grado de aceptación social. O sea que cuando vamos a evaluar a un paciente con halitosis, es importante determinar que esta es una entidad de naturaleza sumamente subjetiva, que existen distintos tipos de halitosis y distintos pacientes que la presentan, que puede existir o coexistir con otras comorbilidades, con otras enfermedades o condiciones sistémicas asociadas, que existen grandes elementos e instrumentos para hacer la evaluación con distintos métodos, y también es importante establecer cuál es el nivel donde se determina que un paciente tiene o no tiene halitosis. En este sentido, la prevalencia de la halitosis ha sido bastante difícil de estimar. ¿Okay? El porcentaje real de personas que la presentan es muy difícil y por dos razones muy grandes. La primera es que pueden existir pacientes que refieran tener halitosis y cuando se les hace la evaluación no existe ninguna evidencia que lo demuestre. Y en segundo lugar, todo lo contrario. Hay personas que pasan toda su vida padeciendo de halitosis y jamás no existe una persona que se los diga y ellos no son capaces de evaluarla o de decir que así esto está pasando. Entonces, esa paradoja del mal aliento ha hecho que su prevalencia sea difícil de estimar. Por lo tanto, los estudios, como lo pueden ver acá en esta lámina, que tratan de la prevalencia, lo hacen sobre zonas geográficas específicas, en etnias específicas, con variaciones culturales muy particulares, porque cada cultura tiene su propia idea de lo que puede ser un aliento agradable o desagradable. Depende si se realizan en niños, en adultos. Aquí tenemos estudios en Pakistán, en Italia, en Brasil, en China, y cada uno tiene una prevalencia distinta, como ustedes lo pueden ver. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho este último estudio, que es sobre un metaanálisis y una revisión sistemática donde la litosis es una entidad que su prevalencia es 31,8%. Es un estudio a gran escala, es un estudio con 584 artículos fueron revisados para establecer esta prevalencia. Aún así, es importante saber
que muchos autores coinciden con el hecho de que 1 a 4 personas puede tener halitosis y que el 100% de las personas en algún momento de su vida han padecido de esta entidad. Es importante también conocer la clasificación de la halitosis. La primera clasificación que surgió fue por Miyazaki en el año 99. Él estableció 3 tipos de pacientes con halitosis. Un paciente que tenía halitofobia, un paciente con pseudohalitosis y un paciente con una halitosis verdadera o genuina. Entonces, estos pacientes, el primero y el segundo, que son pacientes con halitofobia y pseudohalitosis, son personas que creen que tienen halitosis. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En primer lugar, los pacientes con pseudohalitosis, realmente su halitosis está en un nivel que no puede ser percibido por otros. Es muy bajo este nivel. Y en segundo lugar, los pacientes con halitofobia son aquellos que persisten en creer que la tienen aún después del tratamiento y realmente no hay una evidencia social y física que evidencie, no existe una evidencia de que exista halitosis en estos pacientes. Porque es importante que los conozcamos, a pesar de que toda la tarde de hoy vamos a hablar de la halitosis genuina, por el hecho de que el paciente con halitofobia o pseudohalitosis puede presentar algunos trastornos asociados y muchas veces la primera persona a quien acude es al odontólogo. Entonces aquí podemos ver cómo esta clasificación de Miyazaki, donde se establece lo que les he dicho anteriormente, la litofobia, la pseudolitosis y la litosis genuina, la litosis genuina fue dividida en si es patológica o fisiológica. Y a su vez, la patológica puede dividirse si está dentro de la boca, si su origen es intrabucal o extrabucal. Posteriormente, también hubo otras clasificaciones. Por ejemplo, tenemos esta clasificación donde solo se toma en cuenta la litosis genuina y se establece como intra o extraoral. Y se define si proviene o no de una vía sanguínea. También existe la clasificación de ID, que son 6 tipos de halitosis, donde ellos establecen una halitosis tipo 0, que es una halitosis fisiológica, y otro grupo de halitosis donde se puede presentar una halitosis de origen oral, una halitosis por vía aérea, una halitosis gastroesofágica, una halitosis por vía sanguínea e incluso incluyen la halitosis subjetiva. Nuestro grupo de trabajo nos adosamos a esta clasificación que fue propuesta por Yage y colaboradores en el año 2000, que solo es una modificación o una adaptación a la sociedad americana de la clasificación inicial de Miyazaki. Es decir, vamos a tener 3 tipos de pacientes que tienen halitosis. Aquí pudiéramos ver entonces algunas de las causas que pueden generar esa litosis. En primer lugar, la litosis fisiológica, que es la que pudiéramos estar hablando. Ella se origina dentro de la cavidad bucal, se produce específicamente en la lengua, puede estar asociada a los cambios de pH que se producen durante el día, puede estar asociado a disminuciones del flujo salival, puede estar asociada al uso de prótesis defectuosas. Si bien la edad no ha sido un elemento muy importante para distinguir lo que afecte o que se haya correlacionado con la litosis, sabemos que los niños tienden a tener un aliento bastante dulce, mientras que los adultos el olor se va haciendo cada vez más desagradable y esto puede ser debido a los cambios degenerativos que ocurren con la edad. Y también puede ser asociada a algunos restos de alimentos que queden en boca. Lo importante de la litosis fisiológica es que esta litosis no está asociada a ninguna patología. ¿Okay? También vamos a encontrar una halitosis patológica. Esta también se origina en el dorso de la lengua como primera entidad. Y aquí, en esta halitosis, a diferencia de la anterior, sí vamos a encontrar algunas patologías en estos órganos. Pudiéramos encontrar enfermedad periodontal, pudiéramos encontrar alteraciones producidas en el equilibrio bacteriano por el cigarrillo, pudiéramos encontrar heridas en vías de cicatrización, un estado real de deshidratación o de serostomía y, en fin, todas aquellas lesiones que pueden causar una putrefacción bacteriana o unos cambios en el ambiente o en la microflora de la cavidad bucal. Asimismo, vamos a encontrar que la litosis extrabucal y en la parte superior coloqué las que pudieran ser de origen sanguíneo, por la vía sanguínea. Tenemos la diabetes, ¿ok? Que produce un olor característico de acetona, pudieran ser alteraciones hepatocelulares, alteraciones renales con su olor característico de urea, pudiéramos encontrar algunos medicamentos
que cursen con halitosis, y el cigarrillo también, como se produce a nivel bucal y cambia esa microflora, el cigarrillo también pudiera estar asociado a unos cambios en los eritrocitos, y estos eritrocitos pudieran producir unos compuestos que producen mal olor de la boca. En la zona inferior, entonces tenemos las de transmisión por la vía aérea, pudieran ser algunas alteraciones a nivel de los senos paranasales que cursen con una descarga postnasal, y entonces allí se produce en la parte posterior de la lengua ese mal olor característico, pero también pudiéramos estar hablando de alteraciones a nivel del tracto pulmonar, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pudiéramos estar hablando del alcohol. La ingesta de alcohol en gran cantidad produce alteraciones hepáticas también, y se asocian a unos compuestos muy específicos que vamos a ver más adelante. También hay un síndrome que es el llamado síndrome de olor a pescado, que se refiere a cuando los alimentos son ingeridos, el cuerpo tiene que metabolizar la trimetilamina, que es un compuesto de origen, que tiene un olor muy desagradable. Cuando esto no ocurre en estas personas, que se cree que es por una situación hereditaria, se produce una trimetilaminoria, y esto, ese compuesto de trimetilamina se excreta en la orina, se excreta en el sudor y también se excreta en la saliva. Entonces, por tanto, ahí tendríamos un grupo de lesiones o ejemplos de todo lo que es extrabucal. Esto es lo que llaman el origen remoto de la litosis, o sea, un origen extrabucal. Asimismo, otras condiciones que se pueden encontrar en la literatura pudiera ser las personas que tienen unos periodos de abstinencia de comida por mucho tiempo, que es lo que llaman el aliento del hambre, puede cursar sin que haya ninguna patología. Las personas que sufren de estrés, se sabe que el cortisol y las catecolaminas que se producen en los pacientes que están estresados pueden hacer que aumenten los compuestos odoríferos. También algunos cambios hormonales como la menstruación o el embarazo. Y por eso muchos autores nos expresan que cuando uno va a hacer una evaluación de un paciente, si está embarazada, si está en la menopausia o tiene la menstruación, uno debe esperar un tiempo apropiado para repetir estos exámenes. Además de eso, pudiéramos encontrar algunas, algunas alteraciones a nivel sistémico cuando los alimentos son ingeridos y se produce un metabolismo incompleto de, sobre todo las personas que ingieren muchas proteínas. Estos metabolitos que no son, o estos alimentos que no son metabolizados, van a pasar al intestino, al torrente sanguíneo, van a pasar por vía sanguínea a las zonas pulmonares y se pueden excretar por el aire. ¿Ok? Muchos pacientes nos dicen, bueno, tengo un problema gástrico y por eso tengo halitosis, y esto hay que verlo con cuidado, porque por lo general el esófago es un tubo que es colapsado. Entonces no hay un paso directo del estómago a la cavidad bucal, a menos que la persona eructe o vomite. En condiciones normales esto no sucede. Entonces ese curso de las afecciones gástricas es a través de esta vía que les explicaba anteriormente, al intestino, al torrente sanguíneo, a los pulmones y de allí a la cavidad bucal. Las dos fuentes anatómicas más importantes de donde se produce la litosis es a nivel de la lengua y a nivel del surco periodontal o el saco periodontal. ¿Qué va a suceder acá? Desde hace muchos años se ha hablado de cómo la enfermedad periodontal está relacionada con la litosis, porque en el surco periodontal se pueden producir esa proteólisis, esa descamación celular, y pueden producirse compuestos que generan mal olor de la boca. Estos compuestos están asociados mucho más a los periodos de actividad de la enfermedad periodontal, es decir, cuando está activa, cuando sangran esos sacos periodontales. Y a su vez, se ha demostrado que la enfermedad periodontal tiene una relación directa con lo que está ocurriendo a nivel de la lengua. O sea que hay un intercambio de microorganismos en esa zona. Si bien esto es cierto, muchos estudios han tratado de correlacionar el mal olor y la enfermedad periodontal. Sin embargo, todavía esta relación ha sido criticada por algunos autores, quienes defienden la hipótesis de que el surco es un espacio muy pequeño,
Por lo tanto, el olor que se produce en esas zonas, ya sea surco o saco, no es posible que sea liberado a la cavidad bucal. Por lo tanto, los autores se inclinan mucho más hacia el hecho de que el 90% de la litosis se va a producir por ese cambio en los metabolitos o ese metabolismo bacteriano que va a ocurrir en la lengua. ¿Ok? Entonces, estos estudios lo que nos van a presentar es que como la lengua posee unas características tan particulares, ¿ok? Que en un paciente con halitosis se puede ver alterado el color, la anatomía, incluso de las papilas filiformes, se puede ver alterado las condiciones ambientales en cuanto a oxígeno y se va a crear un ambiente propicio para que las bacterias tengan un metabolismo proteolítico. Además de eso, la cubierta lingual, que es un proceso natural y es una capa natural que se forma sobre todos los individuos, ella puede estar cargada de células, sobre todo de células epiteliales, de escamadas o de células bacterianas. También está cargada de metabolitos y de secreciones que pueden venir de cualquier fluido de la cavidad bucal, como el fluido crevicular, de la saliva o de la secreción postnasal. Entonces, todo este microbioma nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar en la lengua porque se siente protegido por esa estructura lingual y ese ecosistema bacteriano va a ser totalmente distinto. Es un ecosistema que es capaz de producir estos compuestos odoríferos. Además de esto, la lengua ha cobrado un rol muy importante y el cual debe ser evaluado siempre en los pacientes que presenten enfermedad periodontal, porque esta cubierta lingual tiende a incrementar generando este mal olor de la boca. Sumado a lo anterior, se ha corroborado entonces la lengua con la edad, que pueden ocurrir cambios morfológicos en esa lengua y por eso se puede producir halitosis. En las personas también que consumen alimentos muy blandos, la dieta quizás no es la suficiente como para producir la autolimpieza de algunas zonas y por supuesto va a estar asociado a la higiene bucal, todo esto que se está produciendo en estos pacientes donde la halitosis va a estar relacionada con aquellos pacientes que no tienen por costumbre hacer el cepillado de la lengua. En este dibujo lo que quería mostrarles es que estos autores hacen una impresión de la lengua y pueden corroborar allí, o sea, intentan corroborar cómo los cambios morfológicos o cómo el grosor de esa zona puede estar asociado a un tipo de bacteria específica productora de compuestos que producen mal olor. La etiopatogenia de la litosis es bastante clásica, no ha variado desde hace muchos años. Lo que se los colocó en un gráfico bastante sencillo, donde las bacterias y sus enzimas van a actuar sobre todos los restos sanguíneos y sobre los aminoácidos que contienen azufre. Estos aminoácidos pueden ser cisteína y metionina. Y estos aminoácidos que contienen azufre van a sufrir un cambio y se van a producir compuestos volátiles sulfurados. En la literatura a veces lo refieren compuestos volátiles de azufre. Y estos compuestos, los tres más importantes, son el sulfuro de hidrógeno, el metilmercaptano y el dimetildisulfuro. Estos tres compuestos, hablando un poquito de ellos, se van a dar en unas condiciones muy adecuadas, esta etiopatogénesis de la litosis. Van a hacer que cambie los niveles de azúcar y disminuyan, va a hacer que el pH tiende a subir, tiende a ser alcalino y las condiciones de oxígeno van a estar reducidas. O sea que estas tres condiciones físico-químicas son las que se van a sumar para que el paciente se presente la litosis. Entonces es así como pudiéramos tener otros gráficos, por ejemplo, el que estableció Sams, Herrera y Roldán. Ellos establecieron que las proteinasas bacterianas, las proteasas bacterianas van a actuar sobre las proteínas que provienen, disculpe un momentico que estoy tapando aquí un poquito la lámina, que provienen de la dieta, de la saliva, o provienen del fluido gingival. Y van a desdoblarse y van a producir péptidos, y estos péptidos van a ser eh, metabolizados por las proteasas del hospedero, se van a producir aminoácidos que tienen azufre o sulfuro y otros aminoácidos. Estos en particular son los que van a producir los compuestos volátiles sulfurados a través de ese
catabolismo de azacarolítico que tienen las bacterias. Entonces, si bien estos compuestos volátiles de azufre son los más importantes y representan el 90% de los compuestos que se han relacionado hasta el día de hoy, es importante destacar que también existen otros compuestos en el aliento, como son los ácidos de cadena corta, las poliaminas, los alcoholes, los compuestos fenólicos, los compuestos alcalinos, las cetonas y los compuestos que contienen nitrógeno. O sea que es una variedad de gases que se van a producir en la boca de una persona que tiene el aliento desagradable. Entonces, cuando vamos a hablar del ecosistema bacteriano, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el ecosistema que está asociado a la litosis son microorganismos que son residentes normales de la cavidad bucal, por lo general son anaerobios, gram negativos, y su fuente de sustrato más importante son las células del epitelio, que normalmente están recambiándose en boca. Entonces, los microorganismos asociados pertenecen al complejo rojo. Ok, tenemos la Tanarella forsythia, la Porphyromonas gingivalis, el Treponema denticola, la Prebotella intermedia y el Fusobacterio. Ok, estos 5 microorganismos son los que se han asociado mucho más a la litosis. ¿Qué va a suceder? En los estudios se va a reportar que hay una distinción entre el paciente, entre esa microflora del paciente que no tiene mal olor en la boca, de aquellos pacientes que pudieran tener, donde la mayoría de los microorganismos son estreptococo, de aquellos pacientes que pudieran tener un olor de la boca asociado al sulfuro de hidrógeno, donde va a haber un aumento en las neiserias, o pueden haber unas diferencias entre que el paciente cuya litosis está asociada al metilmercaptano. Okay, en la variedad de gases va a dar distintos olores y distintas especies bacterianas. Asimismo, estas especies se han podido estudiar por PCR, se han podido estudiar tanto en la lengua como en el saco periodontal. ¿Y qué es lo que dicen los últimos estudios? Que la población bacteriana va a ser distinta y tienen interacciones sinérgicas que pueden provocar o equilibrio o desequilibrio, como es la disbiosis. ¿Okay? Y se van a ir sumando a estas bacterias que normalmente son las que lo producen, otras especies bacterianas. Por lo tanto, como se ha demostrado que una sola especie no es capaz de producir un olor tan intenso como el conjunto de varias especies, los autores entonces han establecido otras especies bacterianas para estudiar la litosis. Una de ellas es el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori es interesante porque esto es un microaerófilo gram negativo. Ok, se descubrió en el año 84 y este microorganismo se ha asociado últimamente se ha asociado mucho a la litosis. ¿Y por qué? Porque muchos pacientes con gastritis que presentan Helicobacter pylori, estos pacientes también tienden a tener halitosis en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces los pacientes que tienen procesos de reinfección de la gastritis es porque se han hecho estudios y tienen Helicobacter pylori a nivel de la lengua. Y en tercer lugar, porque muchas veces cuando estos pacientes con gastritis son tratados con esa terapia triple que le aplican a los pacientes, suele ocurrir que disminuyen los niveles de halitosis, ¿ok? Entonces va a haber unos cambios allí en esto, hay una relación directa con el Helicobacter que se ha ido estudiando cada día más. Él es un reservorio donde el segundo lugar donde él más se encuentra es en la lengua de los seres humanos. También se han estudiado, como les decía, entonces otras adiciones sinérgicas entre otras bacterias, como es el hecho de que se ha estudiado las pseudomonas, las enterobacterias, que no son microorganismos habituales de la cavidad bucal, sin embargo, pudieran encontrarse en pacientes que tienen enfermedades debilitantes y cursan con halitosis. También se ha asociado con la hepatitis B, debido a que estos pacientes tienen alteraciones hepatocelulares que pueden producir un aumento en el metilmercaptano y también cursan con halitosis. Y asimismo, un microorganismo que se ha estudiado últimamente es el Solobacterium morei, que esto, si bien es un microorganismo gram positivo, él tiene una propiedad que es producir, él tiene actividad beta-galactosidasa. ¿Qué significa esto?
que él va a romper las azúcares de las glicoproteínas salivales, sobre todo de la mucina, y entonces al romper esas cadenas de azúcar quedan expuestas proteínas que pueden ser utilizadas por otros microorganismos. O sea que él es un ayudador, es un simbiótico de otras bacterias, como por ejemplo la porfiromonas gingivales o la Prevotella intermedia. Y así como ellos se han ido, a través de estas técnicas moleculares, se han ido sumando cada día muchos más microorganismos. ¿Cómo vamos a diagnosticar la litosis? En primer lugar, bueno, nosotros vamos a ir evaluando a través de nuestra historia clínica, que es nuestro instrumento clave por excelencia, vamos a poder hacer algunas evaluaciones y vamos a ayudar a nuestros pacientes que puedan también hacer su autoevaluación. Entonces, el sistema de registro pudiera estar asociado a una autoevaluación, heteroevaluación, mediciones organolépticas, análisis instrumentales y otras pruebas químicas o enzimáticas que la vamos a estar viendo. Desde que se comenzó a estudiar la litosis y se creó el osmoscopio, que era el primer instrumento que servía para medir el olor de las aguas y comenzó a utilizarse en la litosis, se estableció la importancia que tiene el hecho de que la persona que va a evaluar esté bien calibrada. Y por otra parte, que los pacientes se haga una estandarización de esos pacientes. Se ha demostrado con los estudios, con muchísimos, cuál es el efecto que tiene el que el juez que va a evaluar la litosis se entrene. Así como también debemos tener en estos pacientes, saber cuáles son los criterios de inclusión o exclusión de cualquier estudio que tenga que tratar la litosis, saber cuál es la edad del paciente, o sea, hacer una distribución por edad, por género, saber si el paciente fuma, si consume algún medicamento, cuál es su condición bucal, si tiene enfermedad periodontal o caries o alguna otra lesión, cuál es su condición sistémica, si existe algún método o instrumento de evaluación que pueda ser directo o indirecto en estos estudios, evaluar muy bien cuáles son las indicaciones que se van a hacer antes de hacer un examen de halitosis y evaluar también cuáles son las instrucciones que se hacen durante el examen de la halitosis. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a evaluar con precaución cuáles estudios cumplen con estos criterios de calibración o de estandarización del paciente. En el año 2012 nosotros realizamos una publicación, este grupo con el que trabajo, y realizamos una publicación acerca de cómo eran los sistemas de evaluación y registro de la litosis. Entonces, en estos sistemas de evaluación y registro, nos permitimos elaborar una historia para el paciente con halitosis, donde tiene una primera parte donde se hace como una historia de cómo ha sido la entidad, cómo son los hábitos asociados, se pregunta sobre la enfermedad sistémica o los medicamentos que este paciente consume y se pueden elaborar algunos índices iniciales para conocer cómo es la cantidad de biopelícula o la calidad de la biopelícula que el paciente tiene. En esta historia clínica también vamos a tener, por supuesto, un periodontodiagrama para hacer toda la evaluación. Le sumamos algunos índices que ya lo vamos a ver más adelante, un índice para evaluar la cubierta lingual. Hicimos algunas mediciones para evaluar la litosis de manera directa y le anexamos al final una página de cuál es el impacto que produce esta litosis en la boca o en la vida del paciente. Ya estos elementos los vamos a ir viendo poco a poco. En primer lugar, es importante saber quién hace el reporte de la litosis y esto lo registramos en la historia. Es importante saber si el paciente va a la consulta porque él personalmente refiere tener halitosis o si fue un profesional, un odontólogo, un médico u otra persona que le hizo la observación de que el paciente tiene halitosis. Incluso puede ser a un familiar cercano, un amigo, le evidencie que él tiene halitosis y por eso él acude a consulta. Entonces, sí tenemos que los reportes están muy asociados al estado emocional y para muchos autores pudieran no ser un estudio valedero que un paciente diga que no tiene halitosis. Sin embargo, esto representa como un primer acercamiento a este paciente y es importante que estos reportes han sido aceptados por la comunidad científica como que pueden
evidenciar hasta un 93,9% de coincidencia con algunas condiciones bucales, sistémicas, con la medicación, con las condiciones sociodemográficas, con los hábitos que tiene este paciente, con algunos trastornos como la ansiedad y el estrés y con las relaciones que este paciente tiene. Ya sabemos que estamos en la onda de ver a nuestro paciente no solo desde la cavidad bucal, sino que la intención es verlo como un todo, como una persona que tiene relaciones con otros seres humanos y donde ese problema pudiera estarlo afectando. Entonces, los autorreportes o el reporte del paciente es muy importante cuando hacemos la evaluación. En segundo lugar, la autopercepción. La autopercepción no siempre coincide, y al igual que el autorreporte, lo que el paciente cree tener de halitosis con lo que hay, con la evidencia científica o cuando hacemos otro tipo de evaluación. Sin embargo, nos puede permitir a nosotros evaluar cuál es, cómo el paciente hace su propia valoración del olor y entonces allí nos va a dar una idea de cómo se siente el paciente. Muchas veces esta autoevaluación, autoestimación o autopercepción, algunos autores han demostrado, han referido que no tiene ninguna coincidencia con los parámetros clínicos del mal olor. Sin embargo, la gran mayoría de los autores han establecido que sí. Yo no les traigo todos los artículos, les traigo algunos cuantos en algunos años, pero ellos han entendido que la percepción de la litosis está asociada a los hábitos de higiene, tiene una fuerte influencia sobre las interacciones sociales. También depende si el estudiante, incluso hacen estudios muy particulares sobre estudiantes de odontología y cómo es esta autopercepción, y está asociada a algunos factores periodontales cuando un paciente puede evaluar su halitosis. Esto es un examen que tenemos que enseñarlo a hacer a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes, para que nosotros podamos ser unos buenos evaluadores. El primer método que hasta, tengo que decirlo de una vez, antes del COVID, este era el gol estándar, era nuestro método ideal. Es lo que contamos en Venezuela para hacer la litosis y contamos en muchos países. No hay un estudio donde no se incorpore este método que les voy a presentar y es el llamado método organoléptico. ¿Ok? Este es cuando se creó en el año 92 por Rosenberg. Él nos hablaba de que era el método en ese momento y era un método, era una propuesta para el futuro y hasta el sol de hoy todavía lo es. Simplemente el olor es algo que es percibido por la nariz. Entonces es la mejor forma de evaluarlo. Los autores expresan que si tú puedes evaluar el olor, vas a poder captar una cantidad de gases que no pueden ser captados a lo mejor con instrumentos más específicos. Entonces simplemente era que la persona se ubicara frente al paciente y registrara en una escala cómo es el olor de este paciente, en una escala del 0 al 5, donde 0 era que no tiene olor y 5 si el olor era muy severo. El paciente se dice que tiene mal olor cuando el mal olor empieza a ser, excede el umbral de reconocimiento, puede ser reconocido como tal. Allí es donde entonces vamos a hablar de que el paciente tiene halitosis. Hay algunos artículos que se han realizado para dar unas recomendaciones de cómo debe ser este método e incluso cómo debería colocarse la persona y a qué distancia para determinar si el olor es leve, es moderado o es severo. Hay muchos índices para hacer esta evaluación. Ok, nosotros creamos en este artículo denominado Sistemas de Evaluación y Registro, hicimos un método llamado Blazing. Y eso si quieren pueden acudir a la referencia para que puedan corroborar por qué lo hacemos de esta manera. Este consiste en oler primero la boca sin que el paciente exhale, solo tener una información global de cómo es el aliento. Luego después se retiran los depósitos de la lengua y se hace, también se percibe el olor que emana de esa zona, de esa cubierta lingual. Luego se hace al paciente exhalar a través de un tubo, de una pantalla, separado de la otra persona y así también se puede registrar en esa escala que les mostraba organoléctica. Puede olerse la saliva, posteriormente se hace el olor de la superficie interproximal y finalmente se hace el olor de la nariz. Ok, esto es lo que nosotros denominamos el método Blazing y tiene mucho que ver con la cantidad de tejido para no establecer confusión entre el olor de una zona y otra.
También en los pacientes que usan prótesis debe hacerse la evaluación de las mismas, esta evaluación organoléctrica, y los autores nos han ayudado a determinar quién debe atender a nuestro paciente. Si el olor es de origen bucal, cuando hacemos estas evaluaciones, por supuesto, es nuestra competencia. Cuando el olor es de la nariz, el olor debe ser, por supuesto, referido al otorrino, y cuando sale de ambas cavidades, podemos tenerlo en la boca y en la nariz, debemos hacer una referencia a un médico internista. De allí la importancia de nosotros saber y poder valorarlo. De antemano les digo, me lo preguntaba una amiga ayer, lo preguntan mucho en todas las conferencias, ¿cómo hacemos después del COVID? Con este método organoléctrico, el cual fue la medida estándar. Evidentemente, ahorita, a pesar de que no está descrito en ninguna referencia y estamos trabajando sobre ello, el método organoléctrico dejó de ser nuestro gol estándar, dejó de ser nuestra meta de oro para evaluar al paciente con halitosis. Sin embargo, me permito decirles que la idea de este método era que la persona se colocaba a unos 15 centímetros del paciente, le hacían todas las evaluaciones previamente realizadas. Dicen que este método debería ser realizado, es preferible que sea realizado por mujeres, que sean jóvenes y que se haga por 2 investigadores calibrados y en momentos distintos. Y lo importante son hacer algunas indicaciones de qué debía hacer el paciente antes y qué debía hacer el paciente después, de qué no debe realizar, por ejemplo, algunas higienes. Esto lo podemos ir verificando. Hay autores que hablan de 4 horas antes, de que no haga la higiene, no coma el paciente, no consuma agua. Otros autores colocan un poco de algunas horas más. Algunos pacientes le dicen que no puede fumar en las 48 horas, ni puede consumir alcohol. Eso es antes de hacer la primera evaluación. Y después hacemos el día del examen, esta evaluación del paciente, donde él va a realizar esta evaluación, va a mantener un tiempo la boca cerrada y luego va a va a expeler el aire a través de una forma directa con el odontólogo, como se ve en la figura. Puede hacerlo a través de un tubo de teflón, puede hacerlo como lo ven en esta figura, con una jeringa, que se han ido diseñando instrumentos cada día más específicos para poder reproducir el olor en otras oportunidades, no solo en un primer momento, como puede ocurrir cuando es directo, sino que también dispongamos de un aire que esté atrapado y yo pueda hacer otras mediciones en otras circunstancias. Lo importante es que el paciente y el odontólogo no deben tener aromas en su cuerpo, no deben utilizar perfumes cuando van a hacer estas pruebas. Y lo más importante, que este método, como les decía, no existe una publicación que solo haga otro tipo de método. Todas las publicaciones científicas, al hacer algún otro método para evaluarla, lo complementan con este método organoléctrico antes del COVID. Por otra parte, tenemos este instrumento que es un cromatógrafo. Como ustedes pueden verlo allí, es un instrumento bien específico, es un instrumento bastante grande que se usa solamente en las clínicas dedicadas para la litosis. Necesita un personal calibrado, específico. Este instrumento es bastante complicado de utilizar, el cromatógrafo. Sin embargo, es el instrumento, hoy día es el instrumento que abandera las evaluaciones de la litosis, porque es el instrumento que puede determinar más específicamente los gases que están asociados a la litosis. Para evitar las desventajas que nos daba este instrumento tan grande, se han hecho unos cromatógrafos, quizás no con la misma precisión, pero unos cromatógrafos portátiles que también han venido a dar unos buenos datos sobre los pacientes con halitosis. Y esto lo que consiste es en colocar una jeringa dentro de la boca, más o menos 4 centímetros debe estar el émbolo, y después se coloca en una cámara de gases y te va a dar el resultado del olor. Los autores refieren que este es el método que tú debes escoger para hacer la evaluación de la litosis tanto intrabucal como extrabucal. Y si el gas que se refleja es el sulfuro de hidrógeno,
estamos ante la presencia de una litosis de origen lingual. Si se refleja es metilmercaptano, estamos en presencia de una litosis de origen periodontal, y si estamos en presencia de dimetildisulfuro, estamos ante un paciente que tiene un compromiso sistémico. Y es de ahí lo importante de utilizar un cromatógrafo en la evaluación de estos pacientes. Otro instrumento que pudiéramos tener es hacer una alimetría. El alímetro es un paralelo a este cromatógrafo, es un instrumento portátil, bien fácil, bien sencillo, muchísimo más económico, no necesita hacer una recarga de gases, es un instrumento que consta, puede ser de un tubo de teflón para que determines el aire el que es expelido de la boca, pero también tiene una sonda tipo Michigan y tú pudieras utilizarlo en los sacos periodontales. Esto pareciera ser un instrumento ideal, sin embargo tiene una gran desventaja, que es que él no puede diferenciar cuando el compuesto que se produce en esta zona es un sulfuro de hidrógeno, es un metilmercaptano o es un dimetildisulfuro. Por lo tanto, no pudiéramos saber el origen real de esta halitosis. Se han diseñado algunos otros métodos como para evaluar otro tipo de gases. Por ejemplo, el amonio, la urea, la acetona. Entonces se han diseñado otros sensores como instrumentos analíticos. Y allí es donde tenemos que pudiera tener unas boquillas para la boca, unas cánulas para utilizarlas en la nariz. Y es muchos de estos, uno de los más, de estos monitores mucho más estudiado es la nariz electrónica, que esto lo que intenta es, con esta olfatometría, este método, lo que intenta es reproducir los sistemas biológicos de cómo uno puede hacer el olor o la detección del olor de la boca. Por eso se llama así, nariz electrónica. La saliva hoy en día, también tengo que decirlo, está catalogada como una evaluación también un poco difícil de realizar en estos momentos. Sin embargo, la saliva puede ser estudiada tanto la cantidad, porque sabemos que en estos pacientes hay una disminución del flujo salival, puede estudiarse su viscosidad y puede estudiarse el pH salival, además de que se podían hacer pruebas organolépticas sobre o del microbioma, de todas estas bacterias. Todavía hoy día se utilizan los cultivos bacterianos para hacer esta identificación. ¿Sí se está escuchando? Disculpe, doctora. Sí, hubo un momento que se quedaste como congeladita, pero fue rápido. Y después todo bien. Todo perfecto. Ok, ¿puedo continuar entonces donde estoy? Sí, sí, puedes continuar perfectamente. Perfecto. Entonces, la identificación microbiana a través de los cultivos ha sido un método tradicional y nos permite cuantificar e identificar algún tipo de bacteria. Inclusive se puede utilizar el microscopio para hacer esta evaluación la identificación de los microorganismos. Existe un test que también es algo bastante sencillo de utilizar, que se llama el test de Vanna. El test Vanna se inclina hacia el hecho de que algunas bacterias que son periodontopatógenas, pero también productoras de compuestos de azufres, ellas son capaces de hidrolizar un sustrato de argininas, un sustrato sintético que se llama N-benzoil de L-arginina, N-naftilamina. Entonces, este sustrato lo que nos dice es que son bacterias productoras de sulfuro. Y cuando nosotros lo utilizamos, él tiene 3 colores. El blanco es que no hay ninguna reacción, el azul claro es una reacción débil pero positiva y el azul oscuro es una reacción fuertemente positiva. Entonces no va a identificar la bacteria. Este test lo pudiéramos utilizar en la lengua o en el surco o en cualquier área donde quisiéramos identificar estas bacterias. No solo se ha usado para la enfermedad periodontal, sino que también se utiliza para la litosis. Y por supuesto las pruebas moleculares mucho más avanzadas, como la identificación del ARN bacteriano, que permite hacer unas pruebas como un poco más específicas para identificar estas bacterias. Como les decía, siendo la lengua el factor más importante, muchos de los estudios se van a esa evaluación de la lengua. La lengua puede ser evaluada
con métodos visuales como para identificar cómo es la topografía, color, papilas, áreas despapiladas, si tiene o no tiene la cubierta lingual. También puede utilizarse algunos colorantes para evaluar también esa cubierta y también puede hacerse el contagio bacteriano a nivel de la lengua. Por otra parte, hay muchos índices para evaluar cómo es el grosor de la cubierta y los autores recomiendan, la gran mayoría, el índice de Winkel, que fue creado en el año 2003, que consiste en dividir la lengua en 6 partes y dar una asignación del grosor de la lengua, si no hay grosor, si el grosor de la lengua es delgado o si es grueso. Y este índice nos va a llevar a un máximo de 12 puntos. Y lo que vamos a hacer es una evaluación entonces de esa cubierta que tiene el paciente que ya tiene halitosis. También para mejorar un poco lo que es solo lo visual y lo subjetivo que pudiera ser evaluar a un paciente solo con métodos visuales, se han diseñado otros métodos, como por ejemplo estos sensores, que es un sistema de imágenes de la lengua que es digital, donde existe una cámara donde el paciente posiciona su cara y eso está unido a un software y a una cámara y a una zona de iluminación donde tú pudieras a través de mecanismos que son logarítmicos, pues identificar cuánto es el porcentaje de carga bacteriana, cuánto es el porcentaje del grueso de la capa de la cubierta lingual. Por otra parte, importantísimo lo que es la autofluorescencia. De verdad que esta autofluorescencia como método diagnóstico lo que nos permite es evaluar aquellas bacterias que son capaces de eh, producir porfirinas. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Esto tiene que ver con unas cromoproteínas que lo que hacen es visibilizarse a través de una luz y son lo que identifica son las bacterias que interfieren con el metabolismo de la hemoglobina. Entonces, al identificar estas bacterias, pudiéramos estar hablando de ubicando el lugar donde puede estarse desarrollando la litosis. Entonces, como les decía, el paciente que tiene halitosis, nosotros pudiéramos estar ante un paciente que tiene pseudohalitosis o halitofobia, es decir, no es una halitosis verdadera. Sin embargo, aún con halitosis genuinas, en los pacientes que tienen halitosis ocurren una serie de cambios en sus relaciones. Cuando él realmente se da cuenta de esta situación, puede tener unos cambios en sus relaciones. Y entonces estos pacientes tienden a ser retraídos, tímidos, a identificar quizás las conductas de otro de una manera distinta. Entonces pudieran tener algunos cambios y pudiera estar afectando su calidad de vida. Por lo tanto, la evaluación psicológica de los pacientes, sin llegar a ser nosotros unos psicólogos, se han hecho muchos reportes, muchos artículos, muchas propuestas de instrumentos para evaluar la condición, la evaluación, para hacer la evaluación psicológica de estos pacientes. Y esta evaluación, ¿por qué? Porque puede estar asociada a la calidad de vida. Entonces, uno de los primeros instrumentos fue donde se desarrolló cómo era el impacto de lo que estaba sucediendo, de la salud bucal sobre la calidad de vida de un paciente. Entonces, ¿cómo impactaba esto? Entonces, se diseñaron estos instrumentos y este es el instrumento base para muchos otros, donde el paciente, a través de una serie de preguntas, este instrumento tiene 49 preguntas, y entonces le hacían unas preguntas que lo que nos permitía saber era un instrumento general si el paciente tenía una limitación funcional, un malestar físico psicológico, una discapacidad física, psicológica, social o una minusvalía provocada por su condición bucal. ¿Ok? Entonces, a partir de este instrumento existe, eso es lo que llaman el IOP, ¿ok? Por sus siglas en inglés sobre el perfil de impacto sobre de la salud bucal. Entonces, este IOP está el de 49, luego salió uno de 14, hicieron una validación en España que con 5 preguntas nada más que pudieran acercarnos a ese paciente que tiene algunas trabas emocionales producto de su problema. Y también salió un nuevo instrumento para medir la calidad de vida, pero ya empezamos a trabajar específicamente no con toda su condición bucal, porque los otros instrumentos incluían prótesis, la ausencia de dientes,
algunas otras características y ya uno específico para trabajar con la litosis. Este instrumento tiene muchas validaciones. Nosotros estamos trabajando este año, hemos estado trabajando para hacer la validación aquí en Venezuela. Tiene 20 preguntas y ese instrumento, que es el que llaman HALT, este instrumento simplemente se ha ido es hacer una evaluación de tu paciente para también entender cuáles son las limitaciones, el malestar o la discapacidad que puede producir el mal olor sobre la boca del paciente. Finalmente, llegando un poco a lo que es el tratamiento de la litosis, luego de haber hecho esta revisión, es importante saber que la litosis tú puedes enfocarte hacia el sustrato que produce, que utilizan las bacterias, puedes enfocarse hacia la bacteria como tal, o puedes enfocarte hacia el compuesto, hasta el compuesto como tal, el compuesto dorífero, el compuesto volátil de azufre. Eso va a depender de muchísimas, de lo que tú quieras alcanzar con la terapia. Lo importante, bueno, voy a ir nombrando algunas que se han utilizado, la mecanoterapia, conocida por todos. Es importante que el paciente tenga buenas condiciones de higiene, ¿ok? Y cómo esto influye el conocimiento que el paciente tenga de la litosis, cómo va a influir en estas condiciones, por supuesto el cepillado, las técnicas importantísimo de realizar unas técnicas de limpieza o de higiene de la lengua a través de un raspador o a través de unos cepillos, los cuales no han demostrado tener ninguna diferencia. Sin embargo, se requiere que el cepillo sea un cepillo suave, un cepillo infantil para realizar esto con frecuencia. Se han diseñado algunas técnicas, algunas personas con un poco más de imaginación. Esta es la técnica NX y entonces es tratar de eliminar, es como hacer una secuencia de movimientos que debe realizar el paciente en 6 oportunidades, 9 oportunidades y cómo esta técnica va cambiando el olor que emana de la boca, medido organolépticamente, cómo puede cambiar el microorganismo y cómo el paciente también puede sentirse mejor realizando estas técnicas. Y por supuesto, como parte de la mecánica, es nuestra terapia como tal, nuestra terapia periodontal, los cuales hay infinidades de estudios que nos hablan de cómo la terapia periodontal en esos pacientes puede ayudarlos. Incluso este primer estudio nos hablaba de un paciente con periodontitis que solo hacer el tratamiento para la gingivitis, ya el paciente podía cambiar el olor de la boca. También se ha trabajado cómo combinar la limpieza de la lengua puede reducir el paciente, además del cepillado y la terapia, cómo puede reducir la litosis, cómo pueden producirse cambios a nivel de los compuestos. Y también este último estudio lo que tratan es de diferenciar si yo puedo hacer un raspado o una fase inicial a boca completa o si lo hago en varias sesiones, cómo pudiera ir cambiando. Tenemos los perioquimioterapéuticos que siempre nos han ayudado, nos añaden ciertas ventajas a la terapia periodontal. El rol o el papel que tiene la pasta dental todavía no ha sido suficiente como para demostrar que puede ayudar al paciente con halitosis por sí sola. Los pacientes que se cepillan y tienen mal olor de la boca, independientemente de la pasta de diente, solo el efecto puede durar 4 horas. Sin embargo, con el enjuague bucal tiene un efecto muchísimo mayor, sobre todo aquellos enjuagues que son a base de cloruro de acetilperidinio, en algunos que tengan cloruro de zinc, algunos que tengan triclosan o los que tengan clorexidina, sobre todo si ellos están combinados. Entonces, incluso hay algún estudio interesante que habla de que la clorexidina que contiene alcohol, parece mentira, puede ayudar un poco más a estos pacientes. Entonces, bueno, lo importante es si pudieran encontrarse algunos químicos, algunos enjuagatorios que tengan estos 3 compuestos, sobre todo clorexidina, zinc y cloruro de acetilperidinio, sería el enjuague ideal para trabajar con los pacientes con halitosis. También su efecto puede durar de 24 a 48 horas. El uso de antibióticos no es una condición. Estos son los 2 únicos estudios que se han publicado en cuanto a halitosis y del uso de antibióticos. El primero era un enjuague con metronidazol y fue usado. Y el segundo era un paciente un grupo de pacientes que fortuitamente tenían otras entidades, una litosis de origen sistémico y se utilizó antibiótico y disminuyó la litosis. Entonces esto se ha utilizado mucho más para pacientes con problemas sistémicos, mucho más que una litosis de origen intrabucal.
La bacterioterapia, que es la terapia inmunomoduladora, algunos autores no les gusta llamar la bacterioterapia, sino terapia con probióticos. Ya desde hace muchos años se ha evidenciado, de algunos años se ha evidenciado el papel que tienen los probióticos en la salud bucal. Podemos ver que se ha trabajado con caries, con enfermedad periodontal, con halitosis, con cándida. Ok, y estos probióticos han demostrado buenos resultados. Hablar de probióticos, lo conversaba, es un tema muy largo. Sería hablar en otra oportunidad y en otra charla de todo ese beneficio que traen los probióticos, solo específicamente halitosis. Es bastante complejo. Sin embargo, aquí les tenía unos estudios desde el primero que se utilizó por Burton para la litosis como tal, cómo se han ido utilizando un grupo de probióticos como el Lactobacillus salivarius, el Lactobacillus reuteri, casei, el el Streptococcus salivario, y así vamos utilizando una cantidad de lactobacilos, sobre todo es la especie que más se ha utilizado. Incluso hoy día se habla de la Klebsiella civaria, que también pudiera utilizarse. Entonces, como todos estos microorganismos se han comenzado a utilizar para el tratamiento de pacientes con enfermedad periodontal y pacientes con halitosis específicamente. ¿Qué es lo que ha pasado con estos estudios? Primero que nada, estos estudios han sido muy heterogéneos. Algunos utilizan una especie, otros utilizan dos especies, utilizan distintas, o sea, la muestra que obtienen, la muestra que utilizan puede ser de un grupo pequeño, algunos son de unos grupos más grandes, la cantidad de participantes son distintas, las edades de estos estudios, las edades de los participantes en estos estudios también son diferentes. Lo que les decía, a veces utilizan una especie sola, a veces unas especies mixtas. La dosis o el vehículo como se administra, a veces es en chicle, en enjuague, en tabletas. Hay muchísimas dosis para evaluarlo y la duración de la intervención con probióticos puede durar días, meses o incluso hay algunos reportes de años. Entonces, esto no ha sido fácil poder corroborar cómo los probióticos pueden actuar sobre esta litosis. Por supuesto, ellos tienen la ventaja, ellos son microorganismos que son vivos y que pudieran competir con los patógenos porque son llamados bacterias benéficas. Entonces ellos recolonizan unos sitios que antes estuvieron ocupados por otros. Entonces trabajan por competencia por los lugares o por el sustrato. Al estar estos microorganismos que son de la cavidad bucal, por supuesto, van a mejorar las condiciones de el ecosistema de la boca. Siempre lo que sí quiero dejar claro es que el uso de probióticos siempre va a ser un adjunto a la terapia periodontal cuando se utiliza en pacientes con halitosis y enfermedades periodontales. Entonces, por sí solo no han demostrado su eficacia total. Además, sí, es verdad, no han demostrado efecto hasta el día de hoy, no han laterales, por eso algunas personas sugieren utilizarlo siempre en estos pacientes con halitosis. Lo que llamamos fitoterapia o fitoquimioterapia, que es la terapia con extractos de hierbas, es volver un poco a nuestros ancestros, utilizar algunas plantas para trabajar la litosis, algo que se ha utilizado desde hace muchos años. Sobre todo hay muchos estudios que nos hablan de la Camellia sinensis, del té verde, y estos estudios lo que nos refieren es que las catecolaminas que tienen los polifenoles de estos extractos pueden surgir como antifúngicos, antibacterianos, antimicrobianos, que pueden ser antioxidantes y eso va a disminuir los compuestos volátiles de azufre. Además de la fermentación que se produce al utilizar estos extractos, pueden hacer que el pH disminuya, sea un poco menos alcalino y entonces también disminuyen los compuestos de azufre. Este estudio que me pareció bastante bonito era como pudiendo utilizar algunos extractos, ok, de la saponina, por ejemplo, pudieron hacer una evaluación microscópica del Fusobacterium nucleatum y se dieron cuenta de cómo se rompía la membrana celular de este microorganismo con este tipo de extracto. Entonces, es una terapia que va en avance, va creciendo hoy día.
La terapia fotodinámica también se ha utilizado para la litosis. Esta es una terapia que se utilizaba sobre todo en pacientes en pacientes con problemas endodónticos. Se comenzó a utilizar para manejar los pacientes con periodontitis. A nivel del surco hacían esta aplicación de esta terapia y esto lo que consiste es en colocar un elemento que sea fotosensibilizante, como el azul de metileno, como hay unos que hablan de la Bitsa orellana, que es como el onoto, colocarlo en algunas de las zonas y con una luz ultravioleta o con un láser de diodo pudieran entonces establecer algunos cambios en las bacterias que se encuentran allí. Eso es aplicarlo sobre una célula diana, sobre esas células que producen halitosis. De verdad que el tratamiento se ha hecho en adolescentes. Aquí vemos un estudio de cómo se coloca el fotosensibilizante. En 6 partes lo ubican dentro de la lengua porque él tiene un halo de dispersión de 1 centímetro más o menos. Y entonces así se ha comparado en usar esta terapia de fotodinamia y usar solo el raspado y se ha demostrado que la terapia unida al raspado lingual provoca unas mejores en los pacientes con halitosis. ¿Ok? Y entonces esto pudiéramos tenerlo acá, que esta terapia fotodinámica pudiera ser una alternativa para estos pacientes. ¿Qué nos dicen los estudios? Lamentablemente esta terapia solo ha demostrado su eficacia durante 7 días. ¿El paciente puede volver a consulta? Sí. Sí puede volver y volver a hacer la terapia. Sin embargo, bueno, no es fácil al paciente acudir una vez a la semana a realizar este tipo de terapias, porque hasta ahora no se conocen cuáles son las consecuencias a largo plazo. La ozonoterapia también se ha usado en odontología. Recordemos que el ozono es como un átomo, o sea, un compuesto de 3 átomos de oxígeno, que es un oxidante. Y entonces aquí tenemos el estudio de Chakuntala, que él nos habla de cómo pudiera ser utilizado para la litosis. Puede ser que se presente en gel, en pastas, en gases, pero este ozono es poco lo que se ha estudiado. Sin embargo, es importante reconocer que él tiene algunas contraindicaciones interesantes que tienen que ver con, como lo ven en la lámina, intoxicación por alcohol, en pacientes con anemia, desórdenes autoinmunes, ok, y una cantidad de limitaciones que son importantes considerar al momento de trabajar con este tipo de terapia que no está tan difundida a nivel odontológico. La inmunoterapia solo se las traigo, fue los únicos artículos que conseguí que pertenecían de hecho a la misma revista. Sería ideal tener una vacuna para trabajar con la litosis. Esto lo que hicieron fue inocular, o sea, primero crearon una enfermedad periodontal en el paciente y luego le inocularon un Fusobacterium que estuviera desensibilizado, lo inocularon y bueno, y produjeron acá una disminución de las zonas de inflamación y por lo tanto disminuyó también la litosis. Lo que crearon fue como un absceso, esa litosis que se producía por esa situación. Entonces, bueno, tampoco ha sido muy estudiada el hecho de que las vacunas puedan ayudarnos en los pacientes con halitosis. Entonces, para hacer un resumen de esto, lo que ha sido nuestro tratamiento, hay el manejo, o sea, hay un consenso para hacer el manejo de la litosis por parte del odontólogo. En primer lugar, antes de la consulta, nosotros hacemos unos cuestionarios, ¿ok? Antes de la primera consulta de evaluación, esta pudiera ser nuestra primera consulta de encuentro con el paciente. Luego hacemos una primera consulta ya de tratamiento donde vamos a hacer esa historia médica, una historia de halitosis, su examen clínico y vamos a hacer estas medidas que hemos visto. Ya no ahorita por lo menos no el método organoléptico, pero podemos hacer algunas mediciones de los compuestos o utilizar otras pruebas enzimáticas. Luego nosotros para hacer el diagnóstico determinamos si es una halitosis verdadera, intra o extrabucal o si es una pseudohalitosis o halitofobia. En cualquier caso que sea extrabucal o pseudohalitosis o halitofobia, hacemos la referencia respectiva y en el caso de la halitosis intrabucal comenzamos la terapia como lo han descrito, explicar al paciente cómo son los exámenes, cómo es la halitosis, hacer las instrucciones, iniciar nuestro tratamiento periodontal, nuestro tratamiento a nivel de técnica de higiene, ok, nuestro tratamiento con químico. Lastimosamente tengo que decirles que en el último libro de Croquet,
que se realizó, evaluaron todos los estudios de tratamiento, ¿ok? Que se han realizado. Los que participaron en los estudios que fueron seleccionados porque cumplían con la metodología adecuada fueron 44 ensayos clínicos aleatorizados. Eran 1.809 pacientes entre 17 y 77 años. Y este estudio lo que demostró es que no hay hasta el día de hoy, no hay un tratamiento que supere al otro. ¿Ok? Lamentablemente las evidencias en cuanto a tratamiento son todavía muy débiles para la litosis. Entonces, por lo general se utilizan terapias combinadas hasta encontrar la verdadera disminución de la litosis en estos pacientes. Y por otra parte, el manejo extrabucal, que por supuesto, por encima o por debajo de nuestra cavidad bucal, todas esas afecciones que se puedan presentar, lo más común es que se haga la tonsilectomía, que es una amigdalectomía, o se haga la erradicación del Helicobacter pylori. Además que este estudio nos presenta también hacer unos cambios en los hábitos de vida saludable, ¿ok? En la comida que ingiere el paciente. Sabemos que el ajo puede circular en sangre y en el olor del aliento hasta 72 horas. Entonces, evaluar la disminución de especies, la disminución de comidas con mucha proteína, el alcohol, verificar los medicamentos que toma tu paciente, evitar el cigarrillo, y esto pudiera ayudar a estos pacientes. Yo quiero cerrar el día de hoy diciendo algunas cositas, me quedan un par de láminas, pero quiero algo. Esta relación entre la litosis y la enfermedad periodontal que ya hemos visto durante toda esta tarde ha sido perfectamente demostrada en el hecho de que el paciente con la litosis expone una cantidad de leucocitos, de células exfoliadas, de bacterias que sirven de sustrato para generar estos compuestos de azufre. Y estos son los que producen halitosis. Sin embargo, hay unos estudios donde dicen que esta relación, la magnitud de esta asociación, todavía es un poco incierta. ¿Y por qué esto? Yo el día de hoy quiero decirles que nosotros tenemos 20 años estudiando esta entidad, ¿ok? El grupo de trabajo. De verdad que desde que la doctora Xiomara Jiménez y la doctora Juliana Escabino me comentaron en el año 2000, que hoy lo contaba y era muchísimo tiempo, me contaron que podíamos trabajar en esta línea de trabajo, que al principio veíamos como algo, una posibilidad que se fue haciendo cada día más atractiva. Y entonces empezamos a evaluar algunos estudios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con estos pacientes? ¿Qué pasa? Empezamos a encontrar estudios donde estos compuestos que se generan en la litosis pueden pueden degradar el colágeno y a bajas concentraciones. Son unos compuestos que son tóxicos. Pueden inhibir la migración celular, pueden reducir el pH intracelular. Entonces, estaban asociados estos pacientes con periodontitis, pero también había pacientes con salud que la tenían. Y entonces decidimos hacer un artículo, en aquel momento era algo, estoy hablando del año 2004 cuando lo entregamos, sería para arbitraje, pero habíamos trabajado mucho antes. Un artículo para establecer si la litosis podía ser un factor de riesgo para la enfermedad periodontal. Por supuesto que no podemos establecerlo éticamente, dejar un paciente con halitosis sin tratar para ver si se produce o no se producía alguna enfermedad periodontal. Pero sí dimos algunos fundamentos en aquel momento de cómo estos compuestos tóxicos podían alterar todos estos tejidos gingivales en el paciente que tenía salud y por tanto podía influir en el inicio, en la progresión de la enfermedad periodontal. No pasó mucho tiempo cuando comenzaron a surgir otros estudios de esa relación de la situación que se produce o el efecto negativo que tienen estos compuestos sobre los tejidos periodontales. Y aquí podemos ver una lista. Cuando incrementan los compuestos en el surco o en el saco, se produce una apoptosis, una muerte programada de las células. Incrementa la permeabilidad de los tejidos y eso, el que incrementa la permeabilidad permite que pasen moléculas tóxicas, algunos elementos dañinos como endotoxina, prostaglandina, lipopolisacáridos. Comienza una degradación del colágeno, disminuye también ese colágeno por parte de los fibroblastos, los cuales también experimentan una muerte programada o apoptosis, incrementa la actividad osteoclástica y también se produce apoptosis de osteoclasto. Entonces quiere decir que un paciente con halitosis
y que no tiene aún la enfermedad periodontal, debemos estar atentos a todos estos cambios, puesto que sí pudiera de alguna manera u otra desarrollarlo, lo digo con bastante responsabilidad, después de haber estudiado durante estos 20 años esta entidad. Entonces nos damos cuenta que es una situación que merece ser tratada, que merece ser estudiada. Además de eso, cuando nosotros vemos los artículos de hoy en día, vemos que el paciente que posee halitosis, esto para él es una aflicción que está allí, que causa un estigma social, que es un problema social de salud, es un problema que tiene implicaciones emocionales, que es un problema que tiene algunas tendencias, incluso neuróticas, el paciente que puede tener halitosis o que cree que la tiene, que afecta la vida sexual de estas personas, que puede afectar, traer problemas psicosociales, es una señal de alarma e incluso hay artículos, no, un artículo que lo encontré recientemente, es 2020, que dice que puede hasta causar un infarto, porque se trataba de una litosis que tenía un origen en algún órgano interno. Entonces, es todo, habiendo visto todo esto y habiendo visto que los estudios cada día la literatura se acrecenta desde la primera que fue en el año 47, cómo han ido incrementando todos los estudios de halitosis paralelo a todas nuestras actividades, sean de periodoncia, estética, de cualquier tipo, de todas nuestras actividades como odontólogo. Y sin embargo, estos artículos del 2020 que me encanta lo que dice, es un problema subestimado en la práctica dental. Entonces, por eso lo interesante, lo importante, lo feliz que me siento yo hoy de poder compartir este espacio con ustedes, porque de verdad que no podemos subestimar los pacientes con halitosis. Hay que conocer a esta entidad, hay que tratar a esta entidad, hay que referir a los pacientes cuando lo ameriten. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí finalmente yo lo que les dejo es esta reflexión de mi parte, que me la llevo donde quiera que voy desde hace 20 años. De verdad que gracias a la doctora Xiomara, a la doctora Escabino y gracias a ustedes, a la doctora, ustedes de la Universidad de Carabobo que me permitieron estar hoy en este espacio porque creo que ¿qué estamos haciendo? Es mi pregunta. Una entidad que se experimenta a nivel mundial, una entidad que la puede padecer todo el mundo en algún momento, aunque sea una litosis matutina, o sea que trasciende, que es temporal, pero que la puedes padecer, cuyo origen el 90% es dentro de nuestro espacio de trabajo, que es la lengua y los tejidos periodontales, que está asociada a una disbiosis bacteriana y que puede provocar una limitación en estos pacientes. De verdad que yo creo que lo único que nos queda a nosotros, realmente siempre lo digo, es educarnos, es conocer esta entidad y de verdad que una vez más, muchísimas gracias por invitarme. No sé si, bueno, me quedo atenta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Voy a dejar de compartir ahora. Antes de hacerte unas preguntas que haga la audiencia, vamos a leerte algunos mensajes. ¿Qué pasa? No me sale. Algunos mensajes. Fíjate. La doctora Ana de Andrade te dice saludos, mi doctora Grey, desde Madrid. Gracias Wow. por compartir con nosotros. Con nosotros. Ajá. Vamos acá con otro mensaje. La doctora Xiomara Jiménez, excelente conferencia. Felicitaciones. Más, bueno, de parte mía te coloco, doctora Grey, por su conferencia tan completa y actualizada. Felicitaciones. La doctora Carmen Mogollón, felicitaciones por la presentación, muchísimas gracias. Interesante. Hay una pregunta, pero déjame leerte primero Como los quiera. mensajes. Rodolfo Gutiérrez te dice una presentación perfecta. Gracias, doctora Grady, por compartirla. La doctora Carmen Peña, felicidades, doctora, gracias por su ponencia. La doctora Rudy, directora de Extensión y Servicios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, y te dice, felicitaciones, doctora Grady, gracias por brindarnos esta espectacular conferencia y compartir sus conocimientos, así como su experiencia y la de su equipo investigador sobre la literatura. No se le escapó ningún punto, con un abordaje completo, además de proporcionarnos un amplio y actualizado soporte bibliográfico.
Creo que Gracias. está súper completo. La doctora Ana de Andrade te dice, excelente, muchas gracias por su valiosa presentación de un tema tan importante en nuestro día a día. Felicitaciones. La doctora Lorena Dávila te dice, excelente conferencia, te pone fe, no sé. La doctora Olimar Iglesias, gracias por su conferencia, muy buena. Luz Martínez, felicidades, doctora Grady. Excelente labor, grande. Eres la mejor, perdón. Eres la mejor. Ajá. Grecia Silva, maravillosa, la doctora Grady. Los estudios dan excelentes frutos. Ajá. Gladys Rodríguez, saludos, doctora Grady, de Santiago de Chile, esa internacional. ¡Ay, qué bella! Ajá. Gladys Rodríguez, desde Chile. Y la doctora, una vez desde España también. Juan Carlos, hola doctora, gracias y felicitaciones por su conferencia. Por su conferencia, ya va. Déjame ver que se me dice Juan Carlos. Ajá, por su conferencia. ¿Por qué cree usted, a esa pregunta que te hace Juan Carlos, por qué cree usted que la enfermedad periodontal y en específico el problema de halitosis no es tomado en cuenta por los estados como un problema de salud pública? Perdón, no escuché, no escuché Ajá, Juan Carlos está en República Dominicana, para decirte el, también. ajá, Ajá, él te dice, ¿por qué cree usted que la enfermedad periodontal y en específico el problema de halitosis no es tomado en cuenta por los estados como un problema de salud pública? no es tomado en cuenta Por los estados, por los ok, gobiernos. ok. Bueno, mira, buenísimo la pregunta, extraordinaria. Yo creo que las referencias que nosotros tenemos nos han llevado a evaluarlo como un problema de salud pública. Así está descrita, ¿ok? En muchos países. Quizás las limitaciones vienen de nuestra parte, de a veces no conocer la entidad, de a veces la subestimación que nosotros mismos como profesionales hacemos de estos pacientes, pensando que si el paciente tiene halitosis, de hecho no, lo he visto en estos 20 años, el paciente llega diciendo que tiene halitosis y yo inmediatamente me dedico a evaluar su enfermedad periodontal, hago mi fase inicial, hago una fase protésica si lo requiere y en algún momento del tratamiento, obvio, el tratamiento que es para la litosis, obvio el motivo de consulta real de mi paciente. Entonces, si nosotros mismos no valoramos esta entidad, no hacemos un tratamiento, no tomamos en cuenta la queja de nuestro paciente, que de hecho es la tercera queja a nivel mundial por la cual los pacientes acuden a consulta después de la caries y la enfermedad periodontal. Entonces, no desviamos quizás nuestra atención hacia otros lugares. Entonces, si nosotros mismos desde nuestro seno, como los primeros que estamos en presencia o ante el paciente que se queja, no la hacemos pública, si no hacemos un registro de nuestras historias, a veces ni siquiera las historias está contemplado, la pregunta tiene mal aliento o no lo tiene, y si lo tiene, no existe, allí quedó la pregunta, no existe esta historia anexa para evaluar esa entidad, por como si tuviéramos un paciente que le digo que tuviera otra afección, bueno, tienes una enfermedad sistémica, vamos a llamar al médico, vamos a hacer unas interconsultas. Entonces, si desde allí, por nuestra parte, no logramos identificar, ahondar en ese problema, no pudiéramos trasladarlo mucho más allá. Entonces, creo que debemos empezar por allí, nosotros, darle la importancia real, comenzar a publicar, comenzar a escribir, comenzar a conocerla, evaluarla y determinar, por supuesto, si hacemos el diagnóstico, pudiéramos hacer el tratamiento para esa entidad particular. Es cierto, no disponemos de todos los métodos para evaluarla. Por lo menos aquí en Venezuela, a veces no tenemos un cromatógrafo, un alímetro, un test de Vana. Quizás eso tampoco nos ha ayudado a hacer unos estudios a gran escala que permitan divulgarse. Entonces, bueno, es parte de eso. Yo creo que es parte de divulgar esta información. Ok. Hay otra pregunta acá que hace la doctora Xiomara Jiménez, que te dice, ¿las prótesis removibles y dentaduras totales pueden influir en la retención bacteriana?
Es común que el paciente acuda a consulta por marco local, por litosis. Ok. Sí, evidentemente. Hoy día, dentro del examen organoléctrico, hay que hacer la evaluación de las prótesis. Las prótesis, sobre todo, pueden albergar enterobacterias, ¿ok? Porque son removibles, pasan un tiempo fuera también de la boca y pueden ser colonizadas por otras especies bacterianas. Por supuesto, esas especies, al entrar en la boca, si no son bien aseadas o si están defectuosas, se van a combinar y van a hacer una potencia en esa disbiosis que se está produciendo en el paciente. Muchas veces esto no está asociado a una patología. ¿Ok? En el paciente pudiera ser una litosis transitoria que solo se dé cambiando las prótesis. Pero hasta eso debemos aprender estos mecanismos de higiene sobre las prótesis también en el paciente que tiene litosis. Ok. Doctora, otra pregunta que le hace la doctora Gladys Rodríguez. Hola, doctora Gladys, ¿me puede hablar del Alimeter? El Alimeter es un cromatógrafo. Gracias, sé que no lo es. Sí, no, no. No lo es. El- no, no. El alímetro es una alternativa al cromatógrafo. Es un monitor portátil. Monitor. La diferencia entre estos dos es que, claro, el alímetro lo han confundido mucho con el cromatógrafo, sobre todo el portátil, pero Pero no uno es. puede diferenciar tres compuestos. Además, el cromatógrafo tiene una recarga de gases, mientras que el alímetro no Alímetro, la ¿verdad? tiene. Sí, el alímetro o el alímeter, como muchas veces lo llaman, Alímetro. no necesita ser recargado y es un instrumento, solo puede evaluarse los tres gases que están involucrados en un todo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver otra pregunta. Bueno, hay muchos más comentarios, ¿ok? Vamos María Antonieta Méndez te dice una excelente revisión y actualización. Felicitaciones, doctora Grey. La misma doctora Gladys. Saludos, doctora Grey de Santiago, como te digo. Juan Carlos te dice, Carlos, de acuerdo con usted. Muchas gracias por su respuesta. Muy amable. Éxito. A usted. Gracias, Juan Carlos. Luz Martínez, magnífica respuesta, mi querida y distinguida doctora. La doctora Alejandra Ávila, gracias doctora, felicidades. Sucede que muchos pacientes no cumplen con las indicaciones de higiene diariamente como uno indica. Yo vi unos mensajes que te dio la doctora también, Bernotti, voy a buscártelo. Bernotti, no sé por qué no están aquí, pero te mandó, dijo excelente conferencia la doctora Bernotti y te saluda. Ajá, Gracias. ajá. Tenemos acá Ena González, que dice, excelente, doctora Grady, gracias por compartir sus conocimientos tan actualizados, felicitaciones. Y la doctora Lorena Dávila te hace una pregunta. En el caso de los pacientes fumadores, ¿existe una suma de elementos que puede favorecer la litosis en ellos? ¿Qué recomiendas para el manejo de esos pacientes? Wow. Acudir al servicio de cesación tabáquica. No, Por lo sí, general, lo primero. comenzando por allí. Sí, o sea, de verdad, muy buena pregunta. También Excelente. el tema del cigarrillo, la enfermedad tabáquica, hoy día ha sido, cada día es mucho más estudiado. Es un problema que te puede generar cambios locales, cambios en el microflora, cambios en el ambiente, cambios en los tejidos, cambios en el paciente a nivel sistémico, cambios en los eritrocitos y hacen que se produzca una litosis mucho mayor, unos compuestos, no solo a nivel local, sino a nivel sistémico. Entonces, nada, yo creo que, mira, una de las conferencias que yo últimamente me he dedicado mucho es a estos cambios de conducta del paciente cuando tiene hábitos que no están relacionados con la salud. Yo creo que es esa la forma, tratar de que el paciente incorporarlo a una terapia de cesación tabáquica. Ok, Es la única forma, trabajar con la causa. claro que sí. Bueno, doctora, debe sentirte muy contenta, muy feliz.
todos los comentarios son muy positivos, que nos ayudan pues a seguir adelante, a seguir en esta investigación, ¿verdad? En ahondar más en el tema. De verdad que está muy completo y actualizado, pero sí, siempre habrán estudios que realizar. Así. Te felicito, te damos las gracias por esta excelente conferencia tan actualizada, donde se demuestran los múltiples factores que pueden causar o agravar la litosis. Por supuesto, has demostrado que es imprescindible hacer un diagnóstico detallado y que para identificar todos estos factores. Un interrogatorio, una historia clínica, es importante hacerlo, como lo dijiste, la respuesta que diste, importantísimo. Especificar, ¿verdad? Todo en una historia, todos esos factores, la exploración clínica, por supuesto, las pruebas, por supuesto, específicas para cuantificar como es la prueba analéctica que muy bien explicaste, Lubela. De verdad que muchísimas gracias. Le doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Periodontología por la difusión del mismo, donde se demostró que estaban los capítulos de los Andes, varios capítulos, del de Barquisimeto, del Central, o sea, varios capítulos de la sociedad estaban presentes. Y bueno, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para recordarles e invitarles a la Sociedad Venezolana de Odontología a inscribirse y participar en el tercer curso de actualización de la Facultad de Odontología, donde vamos a tener a la doctora Irene Marrón, periodoncista de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tener la doctora Nuria Otero, egresada nuestra, Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, prostodoncista, donde van a presentar un enfoque, ¿verdad?, periopros, ¿verdad?, de casos de dientes anteriores. De verdad, y van acompañadas del técnico Rafael Santrix, que es necesario justamente para hacer esos trabajos maravillosos periopros. También quiero decirles que las son a través, ¿verdad?, de Tiki Play en esta oportunidad, donde pueden hacerlo tranquilamente, pueden pasar a hay varias modalidades de inscripción. Va a tener 6 horas académicas, como les dije. También va a tener el aval de la Universidad de Carabobo y de la Sociedad Venezolana de Periodontología Capítulo Central. Y siempre con la ayuda, con la de nuestros patrocinadores, con la empresa Dynamic Dental, Center. También los invito para la semana que viene, para el día 8, con el doctor Jesús Sánchez, donde va a estar dictando el 5º webinar de este ciclo. Bueno, vamos entonces a terminar la tarde de hoy. Si tienes algo que decir, Grady, no sé. Bueno, nada, muy agradecida a la doctora Ingrid, a usted, doctora Carolina, Dynamic Dental. De verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer siempre poder llevarle un poquito de lo que hemos podido hacer en estos 20 años. Y bueno, un poquito. sí, recuerdo que cuando hicimos el premio, cuando obtuve el premio Raúl Vicentelli, decía halitosis, una década de investigación y algo más, pero ese algo más era un poquito y hoy sacaba la cuenta y exactamente en este mes de diciembre cumplía 20 años con este tema. Entonces, y es mucho lo que hay que saber todavía, como usted dice, y bueno, gracias a ustedes por este espacio, por este tiempo, por esa forma como han llevado a cabo la divulgación del conocimiento, que no me pierdo ninguno, cada una mejor que De la otra. verdad, bueno, que no te pierdas nada de lo que viene. Amén. También tengo que agradecer al equipo organizador, ¿verdad? A la doctora Cristina Platt, a la doctora Rudy Jiménez, a la doctora, de verdad, Anadela, por esa ayuda, la solidaridad en los 3 webinars anteriores al tuyo, por llevar la conducción, llevar a cabo los webinars, ya que puede estar por problemas personales. Muchísimas gracias a todo el equipo, a la doctora Carmen Lucero, la doctora Belkis Román, la doctora
que más gracias a nadie, Carmen Lucero, Abel, todas, muchísimas gracias por toda esa solidaridad y poder llevar todos esos webinars en forma ininterrumpida desde el 10 de mayo. De verdad, muchísimas gracias. Agradecido, siempre. A ustedes. Bueno, feliz tarde y nos seguimos viendo. Nos vemos el sábado y nos vemos Amén.